Mi nombre es Guido Satlocal, yo soy el presidente de la Fundación Blockchain Argentina y la idea de nuestra fundación es justamente divulgar todo lo que es la tecnología blockchain en el país. Una tecnología que claramente está ligada al mundo de las criptomonedas, ¿no? Es lo que el común de la gente cuando escucha blockchain lo asocia en primera instancia, que claramente es así, así nace en cierta manera esta tecnología de la mano de Bitcoin, pero después tiene un desarrollo que permite muchísimas otras aplicaciones. El mundo de la salud es una aplicación donde ya se está desarrollando la tecnología, donde las virtudes que tiene justamente esta tecnología permiten su aplicación y generar valor desde ese sentido, ¿no? Y es un poco lo que buscamos desde la fundación, que es hablar de estos usos que tiene la tecnología blockchain por fuera del mundo cripto, cómo puede aportar valor desde ese lado. Nosotros siempre trabajamos con tres públicos objetivos, ¿no? Uno es el público común, que soy yo, que se puede ser cualquier vecino mío, que es explicándole qué es blockchain, cómo funciona, blockchain, que un producto esté usando esta tecnología, cuál es ahí la virtud que tiene. Otros son las industrias en líneas generales, ¿no? Blockchain es una tecnología que trasciende a varias industrias al mismo tiempo, entonces se puede aplicar en el agro, se puede aplicar en la logística, se puede aplicar en la salud, se puede aplicar en el mundo de las finanzas, obviamente, y en muchas otras más, ¿no? Y en cada una de estas industrias donde se aplica, genera un impacto y genera un valor agregado principalmente, ¿no? Que es lo que nosotros tratamos de demostrar. Además, Argentina es un gran generador de esta tecnología, ¿no? Argentina es un gran hub de innovación en líneas generales. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer de la fundación es mostrar esos casos de éxito que también hay en el país, que es tecnología que nace acá y hoy en día se exporta al mundo para también incentivar que se siga desarrollando tecnología, por un lado, y también que otras empresas o industrias en particular lo empiecen a implementar. Y después también a nivel gubernamental, ¿no? Donde se puede aplicar la tecnología blockchain, que es muy importante en ese sentido. Una tecnología que aporta transparencia, entonces son valores que son realmente muy buenos para la aplicación a nivel gubernamental, ¿no? Entonces también tratamos de incentivarlo de ese lado para que los gobiernos, la política en general, empiecen también a ver la tecnología y que un poco empecemos a impulsar su aplicación. Hoy en día vamos a enfocarnos más que nada en esta presentación, vamos a hacer un repaso general de qué es la tecnología, ¿no? Un poco, de forma muy básica, cómo funciona, un poco sus orígenes, de dónde viene. También algunos casos de aplicaciones concretas que se están dando en distintas industrias y por qué se aplican ahí. Y finalmente hablar de algún... No sé si sigue todo bien, porque a mí me acaba de... No sé si me pateó de la sala o no, pero sí, se escucha bien. Sí, ahí se escucha bien, es como que hubo un corte, Perfecto. pero salió la presentación. Perfecto. Bueno, seguimos por un lado. Y bueno, lo primero para hablar justamente acá es, bueno, ¿qué es blockchain? ¿No? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de tecnología blockchain? Blockchain es básicamente un sistema de registro de información, pero este registro de información se hace de una manera particular, ¿no? Es descentralizado, es transparente y es trazable. ¿Qué significa esto? Bueno, lo principal es la descentralización, ¿no? En esta base de datos. No se hace de forma única, no está concentrada en un único servidor o nodo, sino que esa misma información que nosotros registramos en blockchain se hace en muchos servidores al mismo tiempo, muchos nodos están no solamente registrando la información, sino que al mismo tiempo validándola, ¿no? Blockchain significa cadena de bloques, son bloques de información que van enlazados unos atrás de otro. Hay una correlación en esos datos que se hacen mediante una función de hash criptográfico para poder chequear eso. Y al ser descentralizado, esto significa que no depende de un ente no único que sea el validador de esa información. Y ahí es el punto clave de esto, ¿no? Eso es como el cambio de paradigma que se da y permite su aplicación en varias industrias, que es justamente eso, ¿no? No dependemos de un único ente, sino que son muchos entes distintos que tienen distintos grados de intereses, si se quiere así, entonces se contradicen unos contra otros, entonces esa información que está puesta ahí no puede modificarse. Como dijimos, es trazable, ¿no? Son bloques de información que van uno tras de otro, dependiendo, cada blockchain hace esto de forma distintas. Hay muchas blockchain, ¿no? Cuando hablamos de blockchain no es algún concepto único, hay muchas y funcionan de forma distinta, siempre tratando de respetar estos conceptos de descentralización y de trazabilidad, ¿no? Para poder aplicarlos.
Y el punto clave también acá está en la transparencia de eso. Como hay muchos actores al mismo tiempo validando la información, también necesitamos que muchos actores vean esa información para poder validarla, justamente, ¿no? Es donde se va dando... Disculpa, Guido. Sí. Disculpa, Guido, perdón que te interrumpa. No, por ahí se descompartió la presentación, ¿puede ser antes? Ah, puede ser, puede ser, Eh, puede ser. digo porque que tal vez vas sobre la presentación y está Ahí está, bueno ver. ahí está, Ahora con sí, el ahora corto había sí. salido. Sí, sí. Sí. Justamente como decíamos es esto, ¿no? Entonces, blockchain, ¿qué es en particular? Bueno, es un sistema de registro de información que se hace de forma descentralizada, transparente y trazable, ¿no? ¿Y esto para qué se hace? Bueno, justamente para romper el paradigma de la centralización de información, de que sea descentralizado, se aplican estos métodos, además de funciones obviamente criptográficas para poder validar no solamente validar la información que está puesta ahí, sino que en esa información no se pueda modificar. Nosotros lo que sabemos es, si esa información una blockchain, cuanto más nodos hay, distintos hay para poder modificarlo, necesitas básicamente modificar el 51% de los nodos que están funcionando. Y si esos nodos no dependen de vos, son de terceros, es muy difícil justamente poder modificar esa información. Al mismo tiempo que al estar descentralizado, el tercero que está chequeando esa información sabe que la información es cierta porque hay justamente una teoría de juego donde los nodos que están validando ahí buscan que esa información no pueda ser modificada para generar valor desde ese sentido. Cuando casi entramos un poco en lo que es la historia de blockchain, que es una historia bastante reciente en ese sentido, los primeros movimientos que empiezan a hablar sobre estos conceptos es a finales de los años 80, principios de los 90, con los movimientos cypherpunk, principalmente en los Estados Unidos, que es gente que empieza a entender a la criptografía básicamente como una herramienta que podría brindar valores extras, ¿no? En el sentido del manejo de la información. Gente que empieza a preocuparse por la centralización de la información, principalmente de parte del gobierno de los Estados Unidos y todos estos datos que empiezan a hacer en esta primera Internet que surge, empiezan a ver que los datos de los usuarios estén concentrados en un lado podría llegar a ser peligroso para los propios derechos de las personas. Entonces empiezan a entender que del lado de la criptografía podría ser una herramienta de defensa hacia eso. Esta tecnología va evolucionando, por ejemplo, la marca de tiempo que nace en 1991, luego en 1993 se crea el concepto de prueba de trabajo, que es un método, por ejemplo, como Bitcoin valida los nodos de información, que básicamente es forzar a una computadora a resolver una ecuación matemática sin sentido directo, sino que el sentido es justamente la competencia entre computadoras para poder validar la información y cuanto más computadoras lo están haciendo, más fuerte es esa red que se está construyendo, ¿no? Y a esto llega a que todos estos inventos termina que en 2009 nace Bitcoin, ¿no? Bitcoin es la primera criptomoneda que existe, que utiliza justamente la tecnología blockchain, lo que hoy llamamos blockchain puntualmente, para poder validarlo. Al no tener un banco central que lo emite, ni una empresa que es la responsable de crear Bitcoin y su emisión y de mantener esa base contable, ¿no? De dónde está cada uno de estos Bitcoin que van naciendo, cómo se van distribuyendo, eso se hace de forma colectiva. Y para poder validar eso, utiliza la tecnología blockchain, ¿no? Son esos mineros de blockchain, de Bitcoin, los que están manteniendo vivo esta red. Esto es como nace, ¿no? Así nace esa primera blockchain en el 2009. Es obviamente al día de hoy la más grande en poder de cómputo aplicado, pero la función es clara, es mantener el libro contable de Bitcoin funcionando. Sin ningún gobierno, sin ninguna empresa gigante que lo controle de forma unánime, sino que son muchos actores que al mismo tiempo compiten y se ponen de acuerdo para poder mantenerlo funcionando. Pero esto evoluciona muy pocos años después, cuando en 2013 nacen lo que serían las blockchain de segunda generación. Y la más conocida de estas, y la más grande hasta el día de hoy, es Ethereum. Ethereum lo que incorpora básicamente es la creación de una máquina virtual adentro de su blockchain, lo que permite el despliegue de contratos inteligentes. Entonces, todas estas transacciones que se van validando en su blockchain no solamente están manteniendo el libro contable de lo que sería Ether, que es la moneda de Ethereum, sino que al mismo tiempo permite que cualquier persona, sin pedirle permiso a nadie, pueda ahí adentro montar un contrato inteligente. Entonces, smart contract básicamente son variables de programación que permiten justamente que el que las crea interactuar con otros usuarios al mismo tiempo dentro de la blockchain
o de forma unánime para poder desarrollar distintos conceptos. Hay muchas maneras que permiten la creación de estos contratos inteligentes y permiten ya un manejo de información mucho más grande y automatizaciones más grandes, y ahí sí ya se empiezan a crear muchísimos otros productos, ¿no?, sobre blockchain en particular. Ethereum también es, hacer una blockchain también mucho más grande, también cambia el concepto ya de prueba de trabajo, que lo habían creado otras blockchains antes, pero esta es la más grande que cambia eso a un modelo de consenso distinto, mucho más rápido, mucho más económico para su funcionamiento, permitiendo también un despliegue mucho más grande de la red. Justamente acá lo que cambia en la ecuación en esto, que es lo que toda la demás blockchain a partir de Ethereum también lo empiezan a implementar, que son esto, ¿no?, los smart contracts. Básicamente es una máquina virtual, como hablamos, que corre dentro de la blockchain esperando que se ejecute una variable. Hoy yo podría desplegar un smart contract hoy y bloque tras bloque la máquina virtual va corriendo buscando si se cumplió esa variable, y si dentro de 4, 5, 10 años, ya pasando 10.000, 15.000 bloques de información, si se cumple, si esa variable se da positiva, se cumple y se autoejecuta, ¿no? Una vez que está desplegado ese smart contract, no hay manera de bajarlo, ¿no?, hasta que no se cumpla eso. Eso permite justamente muchos otros elementos que se pueden crear. A partir de ahí se crean los tokens, se crean registros específicos, podemos agarrar información, crear un hash y ponerlo sobre eso. Hay muchos otros conceptos que nacen a partir de acá. Y ahí también hay un punto clave para entender lo que es la tecnología blockchain, que cuando hablamos de blockchain en particular, ahí no guardamos todo, en esta base de datos no se guarda toda la información, sino que lo que se trata, para que sea lo más ligero posible y lo más amplio en ese punto, es guardar puntos claves de la información, principalmente, ¿no?, quiénes son los dueños, hacer hasheos sobre eso, sobre distintas cuestiones, y esa flexibilidad que nos da y esa ligereza en la red es lo que permite también que las blockchain, obviamente, cuantos más nodos activos hay al mismo tiempo funcionando, mucho más seguro es. Por ejemplo, si hablamos de la blockchain de Ethereum en particular, hay alrededor de 140.000 nodos todo el tiempo haciendo las mismas transacciones, ¿no? Hay otras blockchains que son menores, tienen menores cantidades de nodos al mismo tiempo, pero lo que buscan es eso, ¿no?, es crear una relación entre mayores nodos funcionando para dar mayor seguridad en ese sentido, bajar costos para que sea más fácil desplegar ahí adentro un contrato inteligente, y tiempos de reacción, ¿no?, para poder procesar mayor cantidad de transacciones en el mismo tiempo. Entonces, dependiendo cada blockchain qué método de validación usen, o incluso su lenguaje de programación, cual es distinto dependiendo de cada una, puede ser que una blockchain sea mejor para un elemento que para otro, ¿no? Algunas son mejores para finanzas porque pueden manejar millones de transacciones por segundo, otras no pueden manejar ese volumen, pero tienen una red de validación mucho más grande, entonces son más seguros para otro tipo de contratos más a largo plazo o de bienes de mayor valor, ¿no?, que nosotros queramos resguardar. Entonces ahí se van dando esta evolución, ¿no?, en las redes entre la de primera generación, como podría ser la blockchain de Bitcoin, que sigue funcionando hasta el día de hoy, sin muchos más cambios desde esa primera de 2009, cumpliendo con su función de su libro contable, ¿no?, de Bitcoin. Otra ya de segunda generación, donde van mejorando esto y ya llegando también a blockchain de tercera generación. Hoy en día también es muy común que existan blockchain de capa 1, como podría ser Ethereum, por ejemplo, Solana, y sobre eso se despliegan blockchain, lo que llaman de capa 2, que lo que hacen es manejar un volumen de transacciones internamente. Cuando cierran un bloque, impactan después en la blockchain de primera, de capa 1, ¿no? Entonces, sin tener, haciéndolo de una manera mucho más eficiente económicamente su funcionamiento, ¿no? Mucho más económico en esto, tal vez menos seguro en el sentido, pero cuando se cierra cada bloque, impacta en una blockchain más grande en este sentido. Hasta acá siempre hablamos de blockchain globales, ¿no? Estos son blockchain en particular donde la información es pública. En eso no hay manera de ocultarlo, porque lo que buscan es justamente la transparencia en ese sentido. Por eso también hablamos de la criptografía para guardar cierta parte de la información, ¿no? No está la información. Siempre decimos, por ejemplo, cuando hablamos de Bitcoin, ¿no?, para ir a un ejemplo más simple, en Bitcoin uno puede ver todo el tiempo los distintas wallets que están operando, ¿no?, que son como si fueran los CBUs, y dónde está cada uno de esos Bitcoin en cada momento y cómo se fueron moviendo de un lado al otro, ¿no? Por ejemplo, el caso que se hizo conocido en el último tiempo, que fue el de Libra, donde se puede ver un escáner directamente cómo
se van moviendo de un punto hacia el otro, cualquiera lo puede ver, pero lo único que vemos es los números, ¿no? Vemos una transacción, donde se fue moviendo otro, no vemos el nombre y apellido, si se quiere, en ese sentido, ¿no? Entonces son seudónimas en ese punto. Otra parte de la información se puede poner de forma encriptada mediante un hash criptográfico en la blockchain, entonces lo mantenemos público para que todos puedan ver que el hash está ahí, pero yo necesito tener la otra parte para poder acceder a la totalidad de la información. Esta es una manera como lo va manteniendo, pero estas son las blockchains, justamente como decimos, las blockchains globales, son blockchains que cualquiera puede mantener un servidor y ponérselo a hacer un nodo, ¿no? Participando de la red sin pedirle permiso a nadie, y cualquiera puede operar en la red sin pedirle permiso a nadie. Después existen otro tipo de blockchain que agarran justamente esta tecnología, pero lo hacen más permisionado para que no cualquiera pueda ser el que valida la información. Por ejemplo, eso serían las blockchain privadas, ¿no? Que se habla. En Argentina, por ejemplo, existe la blockchain federal argentina, que ahora les podemos dar ejemplos de su aplicación, que es además una blockchain gratuita para usarla, que es mantenida por las universidades nacionales. Hay blockchain privadas manejadas por ejemplo, grandes empresas como IBM o una más que tienen productos propios no desarrollados para clientes que necesitan manejar esto internamente, o sea, tener internamente la información resguardada, poder operar con proveedores de manera segura, pero no que todo el mundo pueda acceder o validar esta información. Entonces, son distintas maneras de poder aplicar la tecnología blockchain dependiendo de la necesidad, ¿no? De que nosotros tengamos. Como decíamos, ¿dónde la podemos usar? Bueno, el caso más común de uso, como hablamos, fueron las criptomonedas, donde ahí pudieron resolver algunas cuestiones que existían y se han demostrado su funcionamiento y se van creando distintos elementos. Algunas son mejores para atesoramiento, otras para pagos internacionales, pero así se van manejando. Pero como decimos, esta fue la primera etapa, ¿no? donde se utilizaron. A partir de ahí se empezaron a crear para distintos tipos de proyectos. Los más comunes son la tokenización, ¿no? Donde se habla de agarrar elementos de la vida real y crear un gemelo digital para poder transarlo y venderlo de forma mucho más rápida, eficiente, al mismo tiempo que uno tiene la seguridad de que esa información está resguardada en blockchain, ¿no? El proceso de tokenización existen muchísimos en Argentina, también ahora vamos a ver algunos que se están ya utilizando, pero para que tengan una idea, hoy en día se tokenizan desde propiedades, campos, incluso ganado en pie. Existen modelos donde se pueden tokenizar y generar esta venta de manera digital, al mismo tiempo que garantizamos la seguridad de la existencia, ¿no? del bien. Después en la cadena de suministros, para poder garantizar cómo desde plantaciones, desde dónde se están utilizando, qué fertilizante se usa, cuándo se cosechó, quién fue el transportista, dónde se vendió, se utiliza en ese sentido. En logística, en líneas generales, para poder hacer una trazabilidad más eficiente y abierta y transparente sobre distintas cuestiones, y también obviamente en monitoreo ambiental, en cuestiones de bono de carbono, han también sido una solución en esas áreas industriales. Después hay aplicaciones gubernamentales que ya se están implementando, incluso también acá en el país, en cuestiones de identidad, ¿no? Es un punto muy importante que también se toca ahora de lo que vamos a hablar con la aplicación de blockchain en la salud, donde básicamente lo que estamos haciendo es generar un modelo de identidad donde hay un ente que valida justamente la identidad de las personas, pero una vez que la valida, se la da a la persona, ¿no? Esa identidad. Entonces uno es portante de su propia identidad y una vez que ya te lo dan, una vez que está impactado en blockchain, no hay manera que después te lo quiten, ¿no? Porque uno tiene esa información y por más que después se dé de baja ese servidor que te lo dio, una vez que ya te lo dio a vos, si vos tenés esa clave que está compartida, ya lo tenés vos, ya está impactado en blockchain, no hay manera de después sacarlo o modificar esa información sin tu propia autorización. Obviamente en registros públicos, modelos de firma digital y certificaciones donde el hasheo criptográfico mezclado con la tecnología blockchain permite justamente esto. Y acá justamente este es un punto importante porque cuando hablamos de blockchain en general, nosotros lo que hacemos es hablar de confianza, ¿no? Y eso es un tema muy, muy importante. Confianza entre los pares que están justamente volcando su información ahí, dejándola abierta para que otros puedan chequearla, que justamente fue ahí.
confianza en el sentido de que no tengo que depender de que esa información no haya sido modificada, porque yo sé que si alguien la puso ahí, después no puede modificarla por más que quiera, ¿no? Porque ya hay terceros que están validándola y que la están resguardando en ese sentido. Y para el consumidor final, el sentido de, bueno, no tener que confiar justamente en la palabra o en lo que me dice una base de datos centralizada, sino que yo sé, bueno, si ya lo vuelco ahí, no hay manera de modificarlo, y si eso después interactúa con otro actor, también lo está validando, y ese modelo de confianza es lo que finalmente genera ese valor agregado en distintas industrias en general. Y ahora me gustaría hablar justamente de estos casos de éxito de productos en blockchain, justamente que se están aplicando en distintas industrias y acá en el país, ¿no? Que es tecnología justamente propia, nacional, creada por distintos emprendedores y empresas argentinas y que se aplican justamente en el país. Para que tengan una idea, en líneas generales, si hablamos más del lado de criptomonedas en general, en Argentina se calcula que hay más de 4 millones de usuarios, ¿no? Hay más cuentas abiertas en exchange locales que cuentas comitentes de bolsa. Así que ya el mercado en particular de Argentina es uno de los más grandes del mundo en relación de población. Sin duda de Latinoamérica lo es y competimos a nivel mundial. Pero también eso, la particularidad acá de Argentina es que además de ser usuarios, somos también grandes productores de la tecnología y de encontrar soluciones donde poder aplicarlos con un sentido práctico, ¿no? Una de las empresas más conocidas en el país y que ha sido un caso de éxito más notable es el caso de AgroToken. No sé si lo escucharon, pero AgroToken básicamente lo que hace es tokenizar cosechas, ¿no? Tienen distintos tokens relacionados con granos, principalmente soja, trigo, y lo que permite a los productores es entregar su grano y a cambio eso tienen tokens que pueden cambiarlos directamente en un comercio con una tarjeta de débito, ir vendiendo parcialmente, pero también el punto clave es que permite a esos productores poder apalancarse y pedir créditos bancarios con resguardo de las toneladas de soja que tienen almacenadas ahí, ¿no? O de otro tipo de granos. Esto tiene mucho éxito más que nada en Brasil, donde el mercado de créditos para el agro es mucho más grande que Argentina, entonces permite a un productor poder tokenizar sus cosechas futuras, incluso con este resguardo que va a tener y, por ejemplo, comprar un tractor, ¿no? con ese crédito como garantía. Además tiene un spin-off que también es muy exitoso acá en Argentina, que es Land Token, que lo que permite básicamente son dos campos de producción agropecuaria, que está uno en la provincia de Buenos Aires y el otro, si no me equivoco, creo que en La Pampa o también acá en el área de producción agropecuaria más tradicional. Y básicamente uno puede comprar una fracción de hectárea, ¿no? Ese campo está todo el tiempo en alquiler para producción agropecuaria y cada vez que se da una campaña uno recibe su cosecha en soja directamente, ¿no? Directamente desde ahí. Es una manera de invertir y de poder ser más diverso en este modelo de inversión. Además, ellos van a ser uno de los primeros en poder hacer un fideicomiso directamente tokenizado bajo la nueva regulación de Comisión Nacional de Valores, donde ya va a permitir justamente directamente no tokenizar y hacer un fideicomiso, sino un fideicomiso directamente tokenizarlo y poder venderlo por distintos canales. Son los casos de éxito más grandes de acá del país y que, o sea, estos campos ya están todos vendidos desde hace bastante tiempo y todos los nuevos que van a hacerlo también seguramente lo hagan. Trabajan junto con Adeco Agro, así que son grandes actores en lo que es la producción agropecuaria en líneas generales y es una manera de ver cómo blockchain en ese sentido puede ser una solución, en este caso puntual, de financiamiento, ¿no? Es una manera para los inversores de poder tener distintas actividades financieras no tradicionales y al mismo tiempo para los productores de poder obtener directamente financiamiento y sus garantías mediante blockchain. Otro caso de uso a nivel estatal es el caso del boletín oficial. Argentina fue uno de los primeros países del mundo en aplicar blockchain directamente a nivel gubernamental. Esto se hizo mediante la blockchain federal argentina, que nace en el 2017. Es una blockchain, como hablábamos antes, pública y es gratuita para poder implementarla. No hay costo alguno para poder impactar sobre ella o montar un contrato inteligente. Y es mantenida por una serie de universidades nacionales. El primer caso de uso fue el boletín oficial, que desde el 2017
cada copia hace un hasheo directamente en blockchain federal con una copia. Y además, por ejemplo, los títulos secundarios en Argentina también tienen un hasheo en blockchain federal. Y hay varios otros productos, ¿no? Creados sobre, o soluciones, mejor dicho, creadas sobre blockchain federal de parte del Estado y también de privados que lo utilizan tal vez como modelo también, como un MVP de, bueno, cómo desarrollar después un producto más grande. Es una manera de poder hacerlo con la garantía, ¿no? Justamente de que es una blockchain creada bajo distintos estándares por el gobierno nacional y que las mantienen ellos, ¿no? Además de las universidades. Entonces también es un caso interesante de cómo Argentina empieza a usar esta tecnología. Otro caso de uso de blockchain en el país es de QuarkID. QuarkID es una solución de identidad autosoberana que fue impulsada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde también lo que hacen es básicamente en otro modelo distinto. En este caso usan una, una blockchain de capa 2 sobre Ethereum. Lo que crean es una solución de lo que se llama Zero Knowledge, que es pruebas de cero conocimiento, donde una persona le dan su identidad, son como certificados de identidad que la persona tiene, ¿no? Mediante una vez que se registra, por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, uno puede operar mediante cualquier ID, uno puede firmar básicamente cualquier otro certificado, ¿no? Garantizando que es uno el que lo está haciendo, pero sin dar toda la información sobre quién es uno, ¿no? O sea, básicamente me preguntarían si tengo que firmar un contrato mediante QuarkID. Bueno, vos sos Guido Soto Local y vas a firmar esto si sos mayor de edad. Yo firmo con eso, QuarkID tiene mis datos, pero esos datos tienen un nivel de encriptación mayor. El otro receptor recibe esa información, sabe que está firmando Guido, pero no sabe si la edad exacta donde firma, por ejemplo, ¿no? Dice si es mayor de edad, sí o no, se dan variables de positivo o de negativo en ese sentido y lo pueden hacer. Es un modelo también desarrollado acá en el país y que hay varias ciudades del mundo que lo empiezan a implementar esto como una solución autosoberana, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando ustedes se loguean, ¿no? En Mi BA, ahí al mismo tiempo por atrás está corriendo QuarkID generando esos certificados y firmándolos en una blockchain, ¿no? Es un modelo también muy interesante de cómo se implementó eso a nivel estatal, más que nada. Otro caso de uso, ¿no? Saliendo de ese lado, es yendo por ejemplo, el modelo que implementa TravelX, que empezó trabajando acá en Argentina, por ejemplo, con Flybondi y también hoy en día trabaja con otras aerolíneas en el mundo. Y básicamente son tickets de aviones, pero que una vez que se emite el ticket, se genera al mismo tiempo un ticket tokenizado, ¿no? Es un NFT que básicamente lo que permite es a mí como usuario, si quiero, revender ese pasaje de avión a otro, teniendo la seguridad de que el pasaje es real, ¿no? Existe y están los datos ahí que se van pasando ese derecho de propiedad y creando un mercado secundario sobre los propios tickets de avión. Esto también otras empresas argentinas lo hacen sobre conciertos, ¿no? Tickets deportivos, tickets para conciertos. Básicamente le genera al usuario que está haciendo una seguridad de que el ticket que me están revendiendo o pasando la propiedad es real, ¿no? Tiene toda esa garantía por un lado, al mismo tiempo que los productores de esto, ¿no? En este caso una aerolínea o un artista, en el caso de revender una entrada a un concierto, genera una rentabilidad extra sobre un producto ya vendido, ¿no? Genera un mercado secundario sobre eso. Otro modelo de uso interesante. Y así hay varios más en ese sentido, ¿no? Más generales de aplicación de tecnología blockchain en el país. Pero ahora me gustaría entrar puntualmente a casos de uso en el sector de la salud. Y para eso traje 3 casos de uso en el mundo que son casos exitosos que se han desarrollado y que están hoy en día en pleno funcionamiento. Tal vez el más importante que podemos rastrear a nivel mundial es el caso de Estonia y su historia clínica nacional. Entonces empieza a desarrollar a partir de 2016. Estonia es uno de los países del mundo más digitalizados, ¿no? En ese sentido, seguramente ustedes lo sabrán, tienen muchos modelos de identidad y de trámites digitales directamente realizados y utiliza blockchain en varios de esos para poder justamente garantizar la seguridad en su funcionamiento y los derechos de propiedad sobre varias cuestiones. En el caso puntual de la salud,
Estonia utiliza un modelo de blockchain donde lo que hace básicamente es hacer distintas firmas digitales y distintas marcas de tiempo impactan en blockchain, no guardan la información puntual de los usuarios, pero sí distintas marcas de tiempo se van impactando en distintas cuestiones para, más que nada en cuestiones de quién firma cada una de las historias digitales, ¿no? Cada vez que se van pasando dentro del sistema nacional de salud de Estonia. Es uno de los casos más antiguos que se está implementando, en el 2016 sigue hasta el día de hoy en funcionamiento y fue claramente un modelo de implementación muy exitoso y que hasta el día de hoy sigue y sigue evolucionando en su funcionamiento, ¿no? Además de que al ser Estonia también un país pequeño, permitió su aplicación rápido a nivel nacional, ¿no? A nivel total estatal. Entonces, un caso muy exitoso en ese sentido. Otro caso para poder evaluar y estudiarlo también muy interesante es no ya desde el lado de las historias clínicas, sino del lado más que nada de los medicamentos y la trazabilidad que se puede aplicar en este sentido, que es el de MediLayer, que lo que implementó en Estados Unidos es básicamente una creación de un registro entre privados, que lo hicieron distintos laboratorios como podía ser Pfizer, y otros más con distribuidores puntualmente, ¿no? Con los que van a ser finalmente los que van a vender estos fármacos. Por ejemplo, lo hicieron en Estados Unidos con el más grande que es Walmart allá. Entonces permitía una trazabilidad total sobre distintos medicamentos. Ya primero un modelo de estudio de cómo lo pueden aplicar desde la creación del medicamento, quiénes fueron los distribuidores que lo fueron moviendo y finalmente la venta al público. También un modelo muy interesante de cómo se implementó justamente la tecnología blockchain en ese sentido para poder aportar de ese lado la trazabilidad en este lado. En este caso puntual utilizan también una Layer 2 de Ethereum para poder mantener cierto grado de privacidad sobre las cuestiones más sensibles, ¿no? Pero al mismo tiempo que cierta parte de esa información está hasheada sobre una blockchain global y abierta como Ethereum. Y el último caso que les traje en el día de hoy es el caso que se aplica en Chile de HealthChime, que lo que es una empresa privada que básicamente lo que permite también es la interoperabilidad de distintas clínicas en Chile sobre historias clínicas, puntualmente aplicando este caso sobre lo que sería una blockchain privada usada, que se llama Hyperlayer, que es un modelo utilizado por IBM y lo que permite justamente es eso, ¿no? Que distintos actores, en este caso clínicas y hospitales de Chile, puedan compartirse información mediante la tecnología blockchain, garantizando la seguridad de esa información y la seguridad de los datos de los pacientes, pero garantizando que la información volcada ahí, el firmante de cada una de esta información esté validado en ese punto, mientras que mantenemos también la privacidad del lado de los pacientes, ¿no? Son tres casos de uso distintos, uno a niveles estatales, otros a niveles privados como este y otro a niveles de laboratorios, donde la tecnología blockchain logró generar de ese lado un cambio y un producto puntual. Claramente es una tecnología nueva que está en constante evolución. Lo puntual y lo más destacable, me parece, en ese punto es que Argentina es un gran productor de esta tecnología. Es una tecnología que claramente tiene un gran potencial, ¿no? Para poder aplicarse en varias industrias y me parece que puntualmente en el tema de la salud hay realmente algo muy interesante para poder aplicarlo por el tema de esto, ¿no? Estamos hablando de confianza, ¿no? Puntualmente, que es algo muy importante en ese sentido cuando hablamos de la relación paciente con instituciones de la salud y también de poder resguardo y de información muy importante, ¿no? Es claramente la información que se vuelca en este sentido es información muy sensible y que requiere un tratamiento específico y blockchain en ese sentido puede ser una solución cambiando a un paradigma de descentralización, ¿no? Donde los datos volcados no dependen justamente de su custodia y su resguardo de un ente centralizado, sino que al poder construirse de manera colectiva ese resguardo de información se genera un plus, ¿no? De confianza para distintos actores, ya sean farmacéuticas, ya sean clínicas o incluso los propios pacientes en ese sentido. En este QR que está acá son las redes sociales de la Fundación Blockchain Argentina. Nosotros hacemos distintos tipos de actividades, más que nada de divulgación sobre esto, donde tratamos de invitar también a distintos referentes del ecosistema para que cuenten en qué están trabajando y cómo también blockchain impacta en distintas industrias, ¿no? Lo hemos hecho ya con el agro, lo hemos hecho
Hemos hecho también algún especial de salud y otra en el área de legales y de otras más, ¿no? De cómo blockchain está transformando distintas industrias, cómo está generando nuevos modelos de negocios, como podría ser también el tema de estos pasajes aéreos que se venden de ese lado, o con nuevas formas de financiamiento también, como es el caso de Lantoque, ¿no? Entonces, ahí dependiendo más de cómo es básicamente el perfil de cada una de las empresas o de desarrolladores, la imaginación para poder crear el producto sobre eso y también entender que es una tecnología que, si bien es nueva, ya está entrando en cuestiones de regulación bastante importantes acá en Argentina. Entonces también eso genera cierta confianza de parte de los inversores para poder el desarrollo y ¿no? de su aplicación. Ya no es esa primera blockchain de principios de los años 2010, 2015, donde todo era por desarrollar y el Estado todavía no miraba. Ya hay desarrollos estatales sobre esto y también permitiendo, obviamente, que actores más grandes entren ¿no? en su desarrollo con la confianza y justamente y el valor que aporta desde ese sentido.